1/3, 3/8, newton cotes, las fórmulas varían un poco, pero el sistema al final es el mismo. Ya, listo. Entonces vamos a hacer, bueno, vamos a tocar un par de cositas ahorita, que el anterior no lo hemos terminado. A ver, ahorita. Ya, listo. Primero, la anterior habíamos visto todo lo que es referente a una diferenciación numérica, ¿no? Es decir, sacar una derivada sin seguir ninguna regla de derivación. ¿No? La derivada de un x a la n, de la derivada del cero, nada de eso. Nosotros solo tomamos los numeritos y los sumamos, restamos, dependiendo de la fórmula que vamos a utilizar, ¿no? A ver, vamos a hacer este primer caso, que es cuando tenemos, cuando no, ¿cómo sería? El intervalo no es el mismo. Sí. Ya. Cuando el intervalo no es el mismo. A ver, recordemos que la definición de una derivada era... sí, ¿no? F de x sub i más 1 menos el f de x sub i dividido entre h, ¿no? Donde h era igual al x sub i más 1 menos el x sub i. Ahí está. Pero teníamos otra formulita para calcular también la primera derivada. Esta es más recomendable porque toma en cuenta el error que comete es menor. Sobre 2h, ¿ya? Esta primera derivada, como les decía, es menor y es una derivada hacia adelante. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de eso? Porque si yo quiero calcular la derivada en el punto x sub i, aquí tengo el x sub i, ¿no ve? Como me dice hacia adelante, aquí está el que le sigue, el x sub i más 1, y aquí está el que le sigue. Esto también lo podemos poner, ¿no ve? X sub i más 1 va a ser igual al x sub i más h. Y el x sub i más 2 va a ser igual al x sub i más 2 veces h. Ya, eso también para aclarar. El h nos podemos dar, ¿no ve? El anterior habíamos verificado que mientras más pequeño es el h, mejor sale la derivada, ¿no ven? Pero con esta formulita se llega mejor. Se llega a un mejor resultado. ¿Listo? Pero para este necesitamos el punto al cual le vamos a sacar la derivada y dos puntos siguientes. ¿Ya? Y como estamos viendo en esta formulita, esta diferencia tiene que ser la misma. Yo elijo un h 0.5 y el otro h igual va a ser. En algunos casos yo lo puedo hacer, no hay problema, pero en otros me dan una tabla. Y en esa tabla puede estar así. Digamos, x contra f de x. Me pueden dar la tabla y me dicen x0, x0.1, x0.4, x0.9, digamos. Y los f's de x, a ver, también me voy a inventar, ¿ya? 5, 9, 11 y 14. El h, estamos viendo, incluso de la primera fórmula se puede ver, ¿no? Que es el x sub i más 1 menos el x sub i cualquiera. Esto de aquí tendría que ser h. Esto de aquí también tendría que ser h. Esto de aquí tendría que ser h. Y para utilizar cualquiera de estas dos formulitas, el h tiene que ser el mismo. Vemos que el primer h vale 0.1, el segundo h vale 0.3 y el tercer h vale 0.5. No es el mismo, ¿verdad? Entonces, para esos casos existe una fórmula para calcular, porque si me dan esta tabla y me piden calcular la derivada de f de x respecto de x, no podría utilizar ninguna de estas dos, porque estas requieren que el h sea el mismo, ¿ya? Cuando no, como en este caso puede ser, el h no es el mismo, hay una formulita que es un poco larga. Ya, a ver, lo haremos. F' en x va a ser igual f de x sub i menos 1 multiplicado por 2x menos x sub i menos x sub i más 1 dividido entre x sub i menos 1 menos x sub i menos 1 menos x sub i más 1. Cabe recalcar que para esta fórmula necesitamos 4 puntos. ¿Ya? Bueno, en algunos casos se puede hacer con 3. Ahí te vamos a ver por qué. Ya ahora, más f en x sub i multiplicado por 2x menos x sub i menos 1 menos x sub i más 1 dividido entre x sub i
menos x sub i menos 1. X sub i menos x sub i más 1. ¿Listo? Más, nos falta un término más. X sub i más 1. Hay alguna relación entre ellos, ¿no? Porque miren que f de x sub i menos 1 y aquí se va a repetir este mismo. Y el 2x en todito se está repitiendo, ¿no ve? 2x menos x sub i menos 1 menos x sub i. Dividido entre x sub i más 1 menos x sub i menos 1 multiplicado por x sub i más 1 menos x sub i. Ya, esta es la fórmula completa. Y esta fórmula me sirve cuando el h no es el mismo para todos, ¿no? Como en este caso. El primer intervalo vale 0.1, el segundo vale 0.3 y el tercero vale 0.5, ¿no ve? Para calcular una derivada con ese tipo de datos, puedo utilizar esta formulita, ¿ya? Los f de x sub i más 1, aquí están. Todos los f aquí están. Ahora, como les decía, necesito 4 puntos, los cuales son x sub i menos 1, x sub i, x sub i más 1 y un x. Ahora, normalmente, bueno, se puede trabajar con 4 datos, es conveniente cuando tenemos varios datos, y este x representa en qué punto yo quiero calcular la derivada, ¿no ve? No olvidemos que son derivadas numéricas, necesito un punto para calcular la derivada. Y está. En este caso, ¿qué tal si me pidiesen esta derivada en 0.1? ¿No? Ya entonces, x valdría 0.1. X sub i menos 1, un valor, digamos 0. X sub i tiene que ser mayor al anterior, 0.4. Y el siguiente, x sub i más 1, 0.9. Y está. Todo después es reemplazo nomás, ¿no ve? Y de ahí calculamos la derivada numérica en el valor de x, que en mi caso yo había hecho como ejemplo el 0.1, ¿no? Esa es una forma de calcular. Y ahorita tenemos un ejercicio con eso, ¿ya? A ver, ¿tienen alguna pregunta o todo está bien hasta ahí? Ya, entonces voy a dejar de compartir. Voy a compartir de aquí. Ya. ¿Todos pueden ver esta parte? Ya. A ver, hoy vamos a hacer el ejercicio de tu práctica. Tenéis que me recomendado eso. Vamos a hacer el ejercicio 1. ¿Ya? Que me dice que me da un polinomio. Me da sus valores de x en los cuales tengo que evaluar la función. Y me dice que compare. Ese ejercicio primero vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, nuevamente, bueno, lo vamos a la mano porque este ejercicio es bien cortito. ¿Ya? No necesariamente se tiene que hacer de MATLAB. Y tal vez se va a entender mejor, ¿no? Porque a veces en MATLAB hacemos códigos y luego no se llega a entender bien qué se ha hecho. ¿Ya? Así que no es complicado, lo vamos a hacer a mano. Ya, entonces voy a dejar de compartir. Y aquí lo vamos a copiar. Ya, práctica 9, ejercicio 1. Voy a compartir. Ya, práctica 9, ejercicio 1. Ya, a ver, ¿dónde está esto? Ya, a ver, me dice, emplea la ecuación para determinar la primera derivada de y igual a 2x a la cuarta menos 6x al cubo menos 12x menos 8. Yo quiero la derivada de esto respecto a la variable independiente, me dicen x0. ¿Cuánto vale esto? Me dicen con base a los valores, que utilice los valores, un x0 igual a menos 0.5, un x1 igual a 1 y un x2 igual a 2. Compara este resultado con el valor verdadero, ¿ok? Valor verdadero. Y también con una estimación obtenida en uno de aproximación, ya, diferencias centradas con h igual a 1. Ya, son 3 cosas que hay que calcular. Ya, vamos con la primera. A ver, primero, aquí están mis x, ¿no ven? Me dice que sí o sí tengo que usar estos 3. La diferencia entre el 1 y el 2 es 1.5, ¿no ve? Es 1 menos
1 menos menos 0.5. La diferencia entre los dos es de 1.5. Y la diferencia entre 1 y 2 es 1. Como vemos, no hay, incluso tendríamos que tomar en cuenta el 0 más, ¿no? El 0 tendría que ser, ¿no ve? Entonces, en el primero hay 0.5 de diferencia, en el segundo 1 y en el tercero 2. No, perdón, 1, ¿no? Entonces, no son pasos iguales y para calcular una derivada vamos a utilizar entonces la formulita que recién habíamos desarrollado. ¿Ya? Entonces diremos, mi x va a valer 0 porque es el punto en el cual yo quiero calcular la derivada. Mi x sub i menos 1 va a valer menos 0.5. Mi x sub i va a valer 1 y mi x sub i más 1 va a valer 2. Ya estoy utilizando todos los valores que me han dado. ¿Qué necesito calcular? Sus funciones. Ya, entonces lo que voy a hacer primero es, aquí está mi polinomio, ¿no? A ver, aquí mismo, y es igual a f de x, ¿no? ¿Cuánto vale f evaluado en el punto menos 0.5? A ver, ayúdenme con eso. ¿Cuánto vale f evaluado en el punto 1? Ese se puede sacar. ¿Cuánto f evaluado en el punto 2? Ya, son tres valores numéricos. A ver, en 1 va a ser menos 4 menos 16, menos 16, menos 8, menos 24, esto vale. ¿O no? No, creo que no. 20, 26, menos 26 más 2, menos 24. F en 2 vale 16, 32. 32 menos 24, 8. Menos 8 es 0, entonces es menos 48. ¿Ya? Y en menos 0.5, que es menos un medio. ¿Cuánto vale F? O sea, evaluando, ¿no ve? Porque esto Y es igual a F de X. Menos 1.125 me sale. ¿Menos 1? Sí. Ya, súper. Ya tenemos todo. Entonces, ya reemplazar nomás. La derivada de f en el punto x igual a 0 va a ser igual. Y a ver si aplicar la fórmula, ¿no? Ya, f en x sub i más menos 1. A ver, era este, entonces es menos 1.125 multiplicado por. Ya, aquí me dice 2x menos x sub i más 1. X vale 0, no lo olvidemos. Menos. A ver, y más 1. Ya. Y es 1 y el i más 1 es 2. Ahora, aquí abajo los denominadores son muy similares. Y menos 1 menos los de arriba. Ya, y menos 1 es menos 0,5. Menos estos dos, me dice. Menos 1 y menos 0.5 menos 2. Continuamos. Más el siguiente. F de x sub i. X sub i era 1 menos 24. Por. Va a ser 2 por 0 menos x sub i menos 1 y más 1. Ya. Entonces va a ser menos por menos me va a dar más, menos 2. Y ahora es xy, que es 1. 1 menos estos dos de aquí. En el primer caso, como es menos 0.5, se va a volver más. Y en el segundo caso, sí es menos. Menos el tercero, es decir, menos 48. Por 2 por 0, mi x es 0. Menos 1 e y. Ya, x sub i vale 1 y el menos 1 menos 0.5. Entonces va a ser menos 0.5 menos 1. Y ahora, x sub i más 1, que es 2. 2, 2. El primero va a ser más 0.5 y en el segundo menos 1. Y ya está. Incluso aquí lo puedo terminar. A ver, este 2 por 0 lo voy a simplificar y me va a quedar aquí. Menos 1 más 0.5, 2 más 0.5 multiplicado por 2 menos 1. Esto lo borro. Ya. Haciendo todo el cálculo, ¿cuánto me sale mi derivada en el punto x0?
¿Ya? Entonces de ahí sacamos esto. A ver. Bueno, como esta función es una función polinómica, incluso cualquiera, ¿no? Cualquier función se puede derivar, nosotros lo derivamos a mano o en MATLAB. Ya, a ver, nos piden valor verdadero, así que es facilito, ¿no? Entonces y' va a ser igual. Como es un polinomio, son las reglas. La primera va a ser 8x al cubo. La siguiente va a ser menos 18x cuadrado. Y menos 12, nada más, ¿no ve? Porque del 8 es 0. Ya está, esta es la derivada, lo tenemos que evaluar en x0. Entonces vamos a obtener que f' o y' evaluada en el punto x0 es simplemente menos 12. Ahí está el valor exacto. Y estos métodos tienen que intentar aproximarse a este valor, ¿no? Ya, y el último me dice, si recordamos, me decía por diferencias centradas con un h igual a 1. ¿Ya? La fórmula de una derivada de f, digamos, respecto de x con diferencias centradas será simplemente. Bueno, como dice diferencias centradas, tenemos que tomar un valor que le sigue y un valor anterior. Entonces va a ser x sub i más 1 menos x sub i menos 1 dividido entre 2h. Nada más. Ya, entonces esto sería. Ah, pero estos no son los mismos por si acaso, porque esto me decía, hazlo con un h igual a 1, ¿no? Sí. Entonces, el que yo quiero calcular es x0. Si yo necesito un valor atrás y un valor adelante, mi x sub i menos 1 va a ser igual al x menos h. Y esto sería 0 menos 1 nomás. El x sub i más 1 va a ser igual a mi valor de x, que es 0, más h. Entonces esto sería 1. Entonces lo que me estarían pidiendo, bueno, haciendo esta derivada, sería f evaluado en el punto 1 menos f evaluado en el punto menos 1 dividido entre 2, 1. 2 por h, que es 1, ¿no ve? Listo, a evaluar. F en 1 ya tenía, creo, valía menos 24, ¿no? Menos f menos 1. A ver, aquí está mi función. Menos 1, el primero es 2, el segundo va a ser positivo. 2 más 6 va a ser 8. 8 más 12, 8 menos 8 se va a ir, y al final me va a quedar un 12 aquí. Ya, listo, esto dividido entre 2. Entonces la derivada de f respecto de x en x igual a 0 va a ser igual. Menos 24 menos 12, menos 36. Menos 36 dividido entre 2, menos 36 dividido entre 2 es menos 18, ¿no? Y ahí está, con diferencias centradas. ¿Cuánto era mi exacto? Menos 12, ¿no? Vemos que diferencias centradas me ha salido muy disparado. Y también mi h era 1. Eso es un valor, como estamos tomando estos valores que vemos, mira, que en 1 es menos 24 y en 2 se duplica totalmente. Un 1 no es muy correcto poner, pero el ejercicio nos lo decía. No hubiéramos probado un 10 a la menos 5, etcétera, tal vez nos hubiera salido mejor. Pero con todo lo que nos han dicho, me sale menos 18, ¿no? Hemos comparado con este y con este seguramente. Listo. Ese era el primer ejercicio, que simplemente había que aplicar la fórmula de la derivada con segmentos desiguales. ¿Alguna pregunta? Ya está bien. Listo, súper. Con eso entonces ya habríamos terminado el ejercicio. Hemos sacado todo lo que nos han pedido. Bueno, tal vez habría que sacar los errores relativos, ¿no ve? Digamos, 12 menos 13.5. Bueno, sería menos 12 más 13.5 en valor absoluto sobre el valor verdadero, que es menos 12, pero lo vamos a poner igual, así en valor absoluto, porque si no nos va a salir un error negativo y nada que ver, por el 100%, ¿no? Seguramente va a salir algo pequeño, un 3% tal vez. Y lo mismo con este otro, ¿no ve? Con el menos 18 y menos 12. ¿Ya? Ahora sí haremos otro. En un cachito lo voy a buscar.
Ya, ahora sí, los voy a compartir y bueno, vamos a hacer el ejercicio número eh, 6, ¿ya? Este es bien importante porque en la materia de diseño de reactores se hace esto, el método que vamos a hacer se hace igualito en esa materia de diseño de reactores para lo que es lo que se necesita en cinética, ¿no? Lo que es la constante de reacción y el orden de reacción. ¿Ya? Así que lo vamos a hacer el 6. Bueno, no, que esta vez lo creo que no vamos a hacer MATLAB, porque, bueno, son varios datos, tal vez nos perdamos mucho tiempo. Ya incluso en Excel se puede hacer estas cosas, pero en el examen a nosotros nos piden a mano. Pero son 3 preguntas para un examen de hora y media, digamos, ¿no? Pero tampoco nos vamos a estar media hora con este ejercicio. Mejor lo hacemos en MATLAB, pero la explicación es lo importante. ¿Ya? Número 6, entonces. ¿Ya? Entonces, eh, decimos, ¿no? La práctica 9, el ejercicio 6. Ya. Me dice que la cinética de reacción está de esta forma, ¿sí? Y está bien. Así es. ¿Ya? Normalmente en toda la materia de diseño de reactores se explica cómo se obtiene esta K y esta N, porque eso es lo que normalmente necesitamos, ¿no? Porque teniendo esos dos valores ya podemos integrar, etcétera, y podemos encontrar la cinética de la reacción, de qué orden es, cómo es su constante, si es alta, si es baja, etcétera, ¿no? Y poder conocer la concentración en cualquier tiempo. Toda la materia se ve eso, ¿ya? Pero bueno, esto es lo principal. En el primer parcial es método integral, no ve nada de derivadas. El segundo parcial es el método diferencial, que es el que vamos a hacer. Y aquí fácilmente podemos aplicar logaritmo natural, ¿no? Y entonces vamos directamente. Logaritmo natural menos diferencial de concentración de la temperatura igual al logaritmo de K más N logaritmo de la concentración. ¿Ya? De esta forma. De esta forma se vuelve luego de hacer propiedades de logaritmos, etcétera. Ya, ahora me da una tablita. A ver si lo copiaremos. Listo, es posible evaluar valores. Ya está. Y ahí está la fórmula que hemos llegado, ¿no? Use este enfoque y los datos que siguen para estimar los valores de K y N. Entonces yo tengo que hallar cuánto vale K, cuánto vale N. Y me dan ahí la tablita de valores. A ver, 10 hasta 60. Ya, entonces haremos la tablita que me dan, que son tiempos 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Ya. Y las concentraciones, 352, 248. 1,75, 1,23. 0,87, 0,61. Listo. A ver las unidades, tal vez son importantes. No me da. Ah, aquí me da. No, creo que no me da las unidades de nadie. Ok, podemos asumir segundos y la concentración en molar, pero va a ser un poco indistinto, ¿no? Porque aunque casi necesitamos sus unidades. Ya, vamos a llegar a un valor numérico con tal que nos dé. Ya, en este caso no nos dan, pero ¿qué se puede hacer, no? Ya, este es el ejercicio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que se hace es, y lo que nos dice también el enunciado es, si yo hago un cambio de variable y a esto yo le llamo Y, a esto yo le llamo a esto yo le llamo B y a esto yo le llamo X, estaría generando la siguiente ecuación, ¿no ve? Y igual a A más B por X, que es una recta. Si yo tuviese una tablita de datos Y contra X, todos estos podría aplicar una regresión lineal y hallar lo que siempre se halla en una regresión lineal, ¿no ve? El coeficiente de correlación, corte en la ordenada y la pendiente, ¿no? Siempre eso en una regresión lineal se hallan los tres. ¿De dónde? Mi valor de A llegaría a ser el logaritmo de K. Me han pedido justamente la K, ¿no ve? Saco su logaritmo y ya está. Mi valor de B llegaría a ser N, que es el orden de la reacción. No olvidemos que me han pedido estos dos. Entonces, si yo tuviese una tablita Y contra X, hago una regresión lineal, podría hallar estos tres valores, de los cuales con el valor de A y el valor de B, yo ya puedo responder a mi ejercicio. ¿No ven? Listo, eso es lo que se hace. Un problema aquí hay tal vez, aquí hay una derivada. Entonces, ¿qué se va a hacer?
La derivada de la concentración respecto al tiempo, nosotros lo vamos a tratar como lo que es, un delta. Entonces le podemos poner así. Y como tenemos una tablita, esto lo vamos a convertir en una concentración I más 1 menos una concentración I. Una derivada hacia adelante, le podemos llamar, ¿no ve? Y aquí sería un tiempo TI más 1 menos un tiempo I, donde estos cuatro son tabulados. Son de aquí, ¿no ve? Para la primera derivada, estos cuatro datos yo voy a usar. Para la segunda, no la segunda derivada, ¿no? Para el segundo par de datos de derivada voy a usar estos cuatro. Y así sucesivamente. Siempre que hacen eso se va a perder un dato. ¿No ve? Aquí tengo 6 datos. Seguramente cuando saque derivadas solo voy a tener 5. Y no está mal. ¿Ok? Incluso con el último podríamos hacer, aunque va a salir lo mismo. Sí, 5 va a salir. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a generarnos una tablita donde vamos a poner concentración I. Le podemos poner concentración, tiempo. Aquí podemos poner el logaritmo natural de menos la concentración I más 1 menos la concentración I dividido entre el tiempo I más 1 menos el tiempo sub I. Todo eso, ya un valor. Luego, ¿qué necesitamos? ¿Y qué vamos a hacer con este? Logaritmo natural de la concentración. En ese valor lo que vamos a poner es una concentración promedio. ¿Ya? Bueno, a lo que veo ahora hay dos opciones. La primera es esta, que es la que se utiliza en la materia de diseño de reactores. Los deltas, ahí las reglas, ¿no ve? Las derivadas se vuelven deltas, como hemos visto aquí. Y esta concentración se va a volver una concentración promedio. Es decir, la concentración promedio va a ser igual al C sub I más 1 más el C sub I sobre 2. ¿Ok? Esa es una opción, es la que se utiliza también en materias siguientes. La otra, como tenemos 6 datos, podemos hacer una derivada de 3 puntos. Podemos sacar para cada uno. Y en ese, la gran ventaja de la derivada de 3 puntos es que no se pierde ningún dato. Si nosotros sacamos, si utilizamos esto, vamos a sacar solo 5 datos. Vemos que tenemos 6, solo vamos a sacar 5 datos de derivadas. Pero con esa no se pierde. Ya vamos a utilizar 2, 3, 4, 5, 6. 6 datos vamos a sacar. Y para el otro podemos sacar la concentración. Vamos a tener 6 datos. O sea, al final no va a variar mucho, porque en una regresión lineal, si tú le pones 5 valores o le pones 100, si todos tienen la misma pendiente, va a dar la misma A y la misma B, ¿no? Es indistinto. Ya, haremos para este caso, y vamos a hacer después un siguiente ejercicio donde vamos a aplicar el otro, ¿ok? Ya, entonces aquí vamos a poner concentración promedio, CI más 1 menos CI sobre 2. O directamente le pondremos logaritmo natural de todo esto, ¿ya? Si yo me doy cuenta, yo ya voy a tener este Y, yo voy a tener estos X. Aquí voy a poner todos mis datos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? Aquí voy a calcular estos deltas y voy a calcular solamente 1, 2, 3, 4 y 5. Y de esto lo propio. 1, 2, 3, aquí me estoy equivocando, este es más. 4, 5. Tenemos 5 datos. Todo esto van a ser nuestras Y, todo esto van a ser nuestras X. Regresión lineal, de donde obtenemos A y B. A es igual, si vemos nuestra regresión, ¿no ve? Al logaritmo natural de K. Entonces K va a ser igual a E elevado a la A, ¿no ve? Despejando. Ya, y de aquí B es igual a N. Entonces N directamente va a ser la pendiente de mi recta. Y ahí están las dos cosas que nos han pedido. ¿Listo? Como les decía, lo podemos hacer a mano, pero mejor lo vamos a hacer en MATLAB. ¿Ya? Incluso la regresión lineal creo que habíamos hecho en una anterior clase. Ahorita lo voy a buscar. Listo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y ahora solamente es hacer tratamiento de datos. Entonces, les voy a dejar de compartir esto y compartimos en MATLAB. Ya, listo. A ver, pantalla completa por si acaso.
Ya, listo. Aquí, a ver, rápidamente se les aclarar. Tenemos datos, ¿no? Entonces, introducimos los vectores. El vector C, vamos a copiar, ¿ya? Todos los datos que nos han dado. A ver, nos han dicho 3.52, 2.48, 1.75, 1.23, 0.87 y 0.61. Punto y coma para que no se muestre. Para que no se muestre. Ahora los datos de tiempo. T le voy a llamar, que va a ser mi vector. Esto está fácil porque es 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ya, ambos tienen 6 datos. Listo. ¿Qué es lo siguiente? Tenemos que armar la tablita, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Hacemos un ciclo for. Ya, sí, para empezar a leer los datos. Vamos a hacer un ciclo for que va a ir desde 1 hasta n-1, que es n. N va a ser igual a la longitud de cualquiera de los dos, ¿no ve? Porque tienen las mismas dimensiones. Del ser, digamos. Listo. Ya, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a calcular ese logaritmo primero. Ya, recuerden que era un logaritmo de c sub i más 1 menos c sub i dividido entre t sub i más 1 menos t sub i. ¿No ven? Bueno, aquí no puedo poner los paréntesis. Ya está en comentario, lo voy a poner. ¿Ya? Así es nuestra formulita. Ya. Y directamente le voy a llamar un término y sub i, que va a ser igual. Al logaritmo natural, en MATLAB se pone log directamente, ¿no? Ya. Del término i más 1 menos ci dividido entre el t i más 1 menos el t sub i. Me fijaré los paréntesis. Está. Ya. Punto y coma. A ver, creo que me falta todavía. Ya, veamos los paréntesis. C más 1, C sub i, lo hemos cerrado. Entonces creo que uno más nos falta. C sub i. A ver, me dice aquí que tal vez falta algún hito. Algún paréntesis no está bien. Y aquí falta uno más. Listo, ahora sí, ya hemos cerrado todo el logaritmo. Vamos a ver, ya está eso. ¿Qué son mis x? Mis x sub i son el logaritmo natural del promedio de las concentraciones, ¿recuerdan? Entonces va a ser ci más 1 más el c y todo esto dividido entre 2, porque es un promedio. Punto y coma. Ya está. Hasta ahí ya tendríamos mi x y mi y. Le doy end. Ya está. Miren, si lo hago correr. No he puesto que se muestre, ¿no ven? Entonces, disp x, disp y. Ahora sí. Aquí está. Aquí está mi vector x. No, perdón. Sí, este es el x, que es el logaritmo natural del promedio de las concentraciones. No está bien. Aquí he visto que me está faltando un paréntesis. Un paréntesis y un paréntesis más. Ahora sí. Ahora sí, está bien. ¿Ya? Estos son el logaritmo natural del promedio de las concentraciones. Y esto es, aunque me sale imaginario. Era negativo, ¿no ven? Era así, si recordamos. Así era. A ver, porque era menos la derivada. Entonces eso lo podemos arreglar. Este le volvemos más. Y este le volvemos menos. Ahora sí. Me sigue saliendo. T más 1. 2. Esto está saliendo 10. Está bien.
Ya. Ahora sí. Ya está. Bueno, errores de typeo tal vez. Listo. Ya tenemos X, ya tenemos Y. Supuestamente estos dos tendríamos que meter a un programa, una calculadora, ¿no? Que nos haga regresión lineal. Calculamos corte en la ordenada, que es A, pendiente, que es B, y con eso ya tenemos nuestra solución. Lo podemos hacer aquí mismo. Aquí mismo lo podemos hacer. A ver, habíamos hecho anteriormente un programa que hacía eso, ¿no? No sé si lo he guardado. Función cuadrática. Mediana. No, esto no es mi carpeta. A ver, voy a dejar de compartir un cachito y lo encuentro. Ya, no lo encontré, pero rapidito lo programamos. Creo que esto no es. ¿Está bien esto? De aquí tengo que compartir. Ya, a ver, si nos damos cuenta hasta ahí. Lo que he hecho hasta ahora ya es lo que se tiene que hacer, ¿no? Vea, hasta ese punto yo ya tengo un vector X y un vector Y un vector X y un vector Y que son la consecuencia de esto, ¿no ves? De las derivadas numéricas. Lo que tengo que hacer ahora es que con esos dos vectores hacer una regresión lineal, calcular A y B, ¿ya? Para calcular A y B necesitamos 1, 2, 3, 4 sumatorias, ¿ya? Entonces diremos sum 1 igual a 0. Vamos a empezar a hacer toditas. Control C. Ya. Que sea mi sum 2. Las sumatorias normalmente siempre las vamos a empezar en 0, porque si no, no nos va a reconocer luego el ciclo for. Ya, a partir de ahora me tengo que olvidar ya de concentración y tiempo. Lo único que me interesa ahorita son los vectores X y los vectores Y. Ya, necesitamos una sumatoria de los X, la sumatoria de los X, ¿no? Entonces está fácil. Creo que incluso el vector suma hace eso. A ver, el vector suma de X... 1, sí, listo. Entonces el vector suma, el comando suma todos los elementos de un vector. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Entonces diremos, la suma 1 directamente va a ser igual a la sumatoria de todos los elementos del vector X. Lo propio vamos a hacer aquí, pero ahora de los elementos del vector Y. Ya está 2 de las sumas. Esto es sumatoria de todos los X. Esto es la sumatoria de todos los Y's. Ya, listo. Estas 3 y 4 creo que sí hay que programar. A ver, la 3 va a ser la sumatoria del producto de X por Y. Ya, así que parece que sí la tenemos que programar. Entonces diremos un ciclo for desde I1 hasta... sería hasta n-1, ¿no? O si queremos le podemos sacar la longitud a Y y la longitud a X, que es lo mismo. Listo. Dentro de esto, la suma 3 va a ser igual al anterior valor de la suma 3 más X de la posición Y multiplicado por Y de la posición Y. Listo, nada más. Ese ciclo for solo hace eso. Vamos con el último, que me pide las sumas de todos los X elevado al cuadrado. Ya, eso más. Vamos a copiar todito esto porque es lo mismo, desde I igual a 1, pero ahora va a ser suma 4, y aquí va a ser de cada X sub I elevado al cuadrado. Listo. Hasta ahí ya tengo las 4 sumatorias. Mi formulita me dice que A ver, lo voy a poner como comentario. ¿Dónde está? A es igual a n multiplicado por... Ojo que n es el número de datos. Ahora, ¿cómo le pongo? Porque no quiero que se confunda, ¿no ve? Este n que hemos hallado es el número de datos de este vector. Pero cuando hemos hecho estas derivadas, hemos perdido un valor. Y aquí se puede ver, ¿no ve? Si aquí eran 6, el vector x y el vector y solo tienen 5 elementos.
Ya, entonces, este n llegaría a ser n menos 1, ¿ya? Es la fórmula que voy a usar para este caso específico. Ya, n por la sumatoria de los x por y, es decir, suma 3. Menos la sumatoria de los x, que es suma 1, por la sumatoria de los y, que es suma 2. Todo esto está dividido entre n multiplicado por la sumatoria de los x al cuadrado, que es suma 4, menos la sumatoria de los x, que es suma 1, elevado a esta sumatoria al cuadrado. Aquí no es n, es n menos 1. Incluso esto vamos a usar. Ya. Calculamos a. Pondré paréntesis suficientes. N menos 1 por sumatoria de 3. Menos esto. Cerramos esto, está bien. Punto y coma. Listo. Y esta A. Y B es muy similar, es más facilito. B es la sumatoria de los y, que es suma 2, menos A, que aquí ya hemos calculado, multiplicado por la sumatoria de los x, suma 1. Todo eso dividido entre n, que en nuestro caso es n menos 1. Punto y coma. Incluso, no vamos a poner punto y coma aquí, porque queremos que A y B se muestre. Listo. Eso sería todo. Lo haremos correr. Y ahí está. A vale 0.9942 y B vale menos 3.3587. Recordemos, ¿no? Que era A y que era B. A ver, ¿dónde está? A era igual al logaritmo natural de la constante, ¿no? Entonces, eso de ahí vamos a despejar ahorita. Y B era igual al orden, que me sale menos 3.35. Eso habría que revisar. Sí, está bien. La pendiente habría que revisar. A ver, veamos si tal vez el vector se le mal. X, Y. No, algo está mal porque la pendiente es positiva. Y eso está bien. Ya, a ver, tal vez alguna formulita, más que todo para calcular A y B, ¿no? A ver, sumatoria de los y menos... No, aquí está al revés. Ah, ya. Esto de arriba es la fórmula de la pendiente, que en nuestro caso sería B. Y esto de abajo es la fórmula del corte en la ordenada. Y bueno, ahí ya no sería tan extraño. Pero por si acaso revisaremos las formulitas. Ya, a ver. La pendiente se calcula con n multiplicado por el producto, que es sumatoria 3, menos la sumatoria de cada uno por separado, que es 1 y 2. Listo, dividido entre n por x al cuadrado, que es lo último que hemos calculado, ¿no? De aquí. Menos la sumatoria 1 elevado al cuadrado. Listo. Y de aquí entonces tenemos que cambiarlo a b. Listo, ahora sí. No cambió nada. Aquí está. B me sale 0.9942. Bueno, lo terminaremos esto, ¿no? Porque A y B no me sirven por el momento. Le diríamos, orden es igual a la pendiente, B. Eso lo vamos a mostrar. Y la constante de cinética va a ser igual a exponencial de lo que es el corte en la ordenada. ¿Listo? Todo eso. Ya está. El orden es 0.9942, se lo puedo tomar prácticamente como 1, mis reacciones de orden 1, y mi constante de cinética tiene un valor de 0.0348. ¿Listo? Eso es. Ahí está, aquí termina mi problema, ¿no? ¿Qué hemos hecho primero? Estos datos lo hemos puesto como derivadas numéricas. Hemos calculado variables y,
variables X. Con esos dos, todo esto de aquí ya es el algoritmo. Todo lo que he marcado es el algoritmo para una regresión lineal, ¿no ve? Ya sin hacer nada extraño. Hemos hecho desde cero, hemos sacado las sumatorias, hemos hallado pendiente y corta en la ordenada. Finalmente hemos hecho el cambio, ¿no ve? El orden es igual a la pendiente, listo. Mi orden es prácticamente 1. Y mi constante es igual a la exponencial de eso. Recuerden, ¿no ve? El logaritmo de k era igual a a. De ahí despejamos y obtenemos esto. Y está, con esto terminamos el ejercicio. ¿Alguna pregunta? ¿Ya? Listo, entonces haremos otro ejercicio. A ver, les había dicho que vamos a hacer 1 hora con 3 derivadas. A ver, ¿qué tal si hacemos este número 8, ¿no? Por si acaso este número 7, a lo que estaba fijándome, está incompleto, ¿ya? Vayan al Chapra quinta edición, el 24.4. Aquí le falta una tablita. Con esa tablita lo van a hacer, ¿ya? Y es muy, muy similar a lo que vamos a hacer ahorita. Ya, así que les va a ayudar. Pero eso, ya el 24.4 le falta aquí una tablita que te va a ayudar a calcular esta, bueno, la derivada. O bueno, no sería la integral en todo caso, ¿no? Y entonces no va a ser igual a este, porque aquí vamos a calcular derivadas. Bueno, lo van a hacer luego con una integral. Integral es bien, bien sencillo. Vamos a ver, ¿ya? Después de este hacemos integrales. Haremos este entonces, ¿ya? ¿Qué me dice? La tasa de enfriamiento de un cuerpo se expresa como. Esta se llama la ley de enfriamiento de Newton. ¿Ya? Diferencial de T, es proporcional a T menos TA, donde TA es una temperatura ambiente. Aquí me indica todo eso, ¿no? Ya, aquí me dice, si una bola de metal calentada a 80 grados centígrados se sumerge en agua que se mantiene a 20, ahí hay un fenómeno de convección, porque va a haber transferencia de calor por un fluido. Me da el valor de TA, ¿ok? A 20 grados centígrados, constante. La temperatura de la bola cambia así. Me da una tablita tiempo con la temperatura, ¿no? Que en un experimento sencillo se puede medir. Utilice diferenciación numérica para determinar dt dividido entre diferencial de tiempo en cada valor de tiempo. Grafique la derivada versus t menos ta. Si nos damos cuenta es muy similar al anterior, porque si a esto yo le hago un cambio de variable, si a esta derivada yo le digo y a t menos ta le digo x, igual es una recta, ¿no ve? Donde su pendiente es igual a k, me pide que haga eso, emplea regresión lineal para evaluar k. Súper, entonces vamos a hacer algo. Nuestro algoritmo de regresión lineal lo vamos a volver en una función y esa función nos va a ayudar a calcular también este ejercicio, ¿ya? Entonces lo vamos a hacer directamente con MATLAB. No, haremos primero las formulitas en pizarra y luego los pasamos a MATLAB, ¿ok? Entonces voy a dejar de compartir aquí y voy a compartir en aquí. Ya. A ver, es el ejercicio 8. A ver, ahí también me voy a fijar, ¿no ve? Práctica 9, ejercicio 8. Listo. Ya, a ver, entonces, me decía, ¿no ve? Que existe esta ecuación. ¿No ve? Incluso es una ecuación diferencial de variable separable, ¿no? Pero ahora me están pidiendo otra cosa. Primero me están pidiendo calcular esta derivada para cada tiempo. Me han dado una tablita, ¿no ve? T sobre tiempo. A ver, pondré los datos, creo que no son muchos. A ver, tiempo 0, 5, 10, 15, 20 y 25. 80. Ya he puesto al revés, ya le cambiaré nomás las coordenadas. 80, 44, 5, 30, 24, 1, 21.7 y 20.7. A ver, las unidades es importante. Esto está en grados centígrados y esto está en minutos. Ya, me está pidiendo calcular esta derivada para cada tiempo. Es decir, yo tengo que hacer una tablita
de tiempo y voy a copiar, ¿no ves? 0, 5, y aquí tiene que estar un valor, un valor, un valor, un valor, un valor. Es decir, yo tengo 6 tiempos, tiene que haber 6 valores de la derivada. Y lo propio, y luego, con esta tablita yo me pongo a graficar. Me han pedido el gráfico de la derivada versus t menos t sub a. No es problema tampoco, ¿no? Porque para cada tiempo tengo una temperatura. Y el t sub a me han indicado que vale, creo que 20 grados centígrados. A ver, lo revisamos. Sí, 20. Listo. Eso es lo que hay que hacer. ¿Cuál es la diferencia con el anterior caso? Que si yo hago ahorita la derivada entre estos dos, ¿no ve? Igualito, menos lo de abajo, entre estos dos voy a perder un dato. Aquí tengo 6 datos, 6 pares de datos. Si hablo de derivadas, solo voy a hallar 5. No estaría cumpliendo con la condición de que haya un tiempo para cada derivada. Para ello, a diferencia del anterior caso, vamos a utilizar una derivada de 3 puntos, ¿ya? Esto, a ver, es un poquito aparte, es una fórmula que es f' evaluada en el punto x sub i también es igual a menos fx sub i más 2 más 4fx sub i más 1 menos 3fx sub i todo esto sobre 2h. Esa es la fórmula que yo voy a utilizar, ¿ya? Es una derivada hacia adelante, porque aquí tenemos i más 1 e i más 2. Ya, a ver, hagamos para el primer caso. Sería derivada del tiempo respecto a la temperatura evaluada en tiempo igual al primerito, tiempo igual a 0. Va a ser igual. Menos la temperatura evaluada en el siguiente tiempo. 0 no, 5 no, en 10. Porque me dice i más 2, ¿no ve? Más 4 veces la temperatura evaluada en 5. Menos 3 veces la temperatura evaluada en ese punto, que es 0. Todo esto dividido entre 2h. Ahora, esta derivada, al igual que la primera que hemos hecho, ¿no ve? Este h tiene que ser el mismo para toditos. Este h es esto. También tiene que ser esto. Esto también y esto también. En este caso cumple, ¿no ve? Es 5 en todos los casos. Entonces podemos utilizar, no hay problema. Dividido entre 2 por 5. ¿Listo? Entonces reemplazamos datos. Derivada de t respecto de t, evaluada en t igual a 0, va a ser igual. Menos, la temperatura en 10 vale 30. Más 4, la temperatura en 5 vale 44.5. Menos 3, y la temperatura en 0, la inicial creo que era 80. ¿Sí? 80. Todo esto dividido entre 10. ¿Esto cuánto me da? Menos 9,2. 9,2 escuché. 2. Ah, 2. Súper. Ya está. Entonces, miren, que para el tiempo 0 ya hemos hallado su derivada, menos 9.2. Tenemos que hacer lo mismo para toditas. A ver, ¿habrá alguna objeción? Para este es fácil, ¿no? Vamos a usar este y este. Para este es fácil, vamos a usar este y este. Para este vamos a usar este y este. Para este vamos a utilizar este y este. ¿Qué pasa con estos últimos dos? Porque se dan cuenta, para el 20 voy a utilizar este, ok, pero ya no tengo un dato más para utilizar. Y lo mismo para el 25. Ya no puedo utilizar, no tengo más datos, no tengo datos siguientes. Así que para los últimos dos vamos a utilizar una derivada hacia atrás. Una derivada en la cual ya no voy a tomar el 20 y dos datos anteriores. Para el 25 voy a tomar el 25 y dos datos anteriores, ¿ya? Para esos dos casos vamos a utilizar una derivada hacia atrás. La formulita es, bueno, es muy similar a esa, ¿ya? Miren, pam, pam, ya. F de x sub i va a ser igual. Hacia atrás sería así. 3 veces f de x sub i
menos 4 veces f de x sub i menos 1 más f de x sub i menos 2. Como podemos ver, ya estamos utilizando el valor i y dos valores anteriores. Igualito dividido entre 2h. ¿Ya? Entonces eso se hace exactamente lo mismo que aquí. Solo han cambiado, ¿no ve? Para el 20 voy a utilizar el 15 y el 10. Y para el 25 voy a utilizar el 20 y el 15. Y es lo mismo, reemplazar y ahí hay el valor. Ya, no vamos a terminar en MATLAB. Y además que en MATLAB vamos a poder graficar. Ya, entonces dejo de compartir esto. Y compartiremos en MATLAB. Ya, parece que igual voy a tener que hacer una regresión lineal, ¿no ve? Entonces lo que vamos a hacer es algo interesante. A ver, ya, desde aquí lo voy a copiar hasta aquí. Control C, voy a abrir una nueva ventana, que no va a ser una ventana, voy a abrir una función. Ponemos, ¿no ve? Nuevo, función. Listo. Borro esto, copio eso, listo. Argumentos de salida de esta salen A y B. Argumentos de entrada. Tienen que entrar un vector X y un vector Y. Listo. Esta función, y bueno, a ver, está todo bien. Listo. Lo guardo. Ya en este de programas listos que se llame regresión lineal. Este nombre lo tengo que copiar aquí. Eso no se olviden para las funciones, ¿ya? Ahora yo podría decir, ¿no ve? Yo llamo a la función, digamos, ¿no ve? Entonces, tendría que copiar esto, ¿no? Control C. Control V. Variable N. Ah, ya. Entonces, haremos algo. Para esta función nos falta el valor de N. Length H de X, puede ser también de Y. Y estas fórmulas las tenemos que editar. Ahora ya no es n-1, ahora es n nada más. Esto es innecesario. Listo. Guardamos. Ahora sí. ¿Dónde está mi X y Y? X, Y. Y aquí están sus valores de A y de B. Y aquí he puesto 1. Ya, a ver, una vez más por si acaso. Listo, ya está. El programa de regresión lineal funciona y me da los valores de A y de B. Aunque esto sería hasta N siempre, ¿no? Porque ya estamos avanzando. Ahora sí. Sí, estos ya son los valores que nos da. Menos 339 y 1.07. ¿Dónde es editado? Ya, A es igual a la sumatoria 2 menos B sumatoria 1 dividido entre N. Listo, ya está. Programa regresión lineal te halla A y B, donde A es el corte en la ordenada y B es la pendiente. Podemos poner también B y M, ¿no? B el corte en la ordenada y M la pendiente. Ya listo, ahora sí, vamos con nuestro ejercicio. Ya, antes de nada vamos a poner nuestro vector de ingreso, ¿no? Nuestros dos vectores que ingresan. Bueno, como va a ser un script, usamos esta función. Ya, siguiente. Ingreso un vector T que va a ser igual. 0, 5, 10, 15, 20 y 25. Un vector temperatura que va a ser igual. 80, 44.5, 30, 24.1, 21.7 y 20.7. Listo, esos son nuestros datos. Voy a también meter un parámetro que esté A que vale 20, ¿no ve? 20 grados centígrados. Ya. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer ahora? Calcular las derivadas para cada tiempo, ¿no? Y ahí está el meollo. Ahora, vamos a abrir un ciclo for, que va a ir desde 1 hasta n. ¿Qué es n? No he definido todavía. Diré entonces, ¿no ve? Que n va a ser igual a la longitud, length, de cualquiera de los dos vectores. Digamos vector tiempo.
porque tendrían que tener las mismas dimensiones, ¿no? Si no, no se puede hacer, si no, no se puede hacer nada. Ya. Tenemos que preguntar algo, ¿no ve? Nuestra derivada hacia adelante funciona para el primer valor, o sea, hablando de temperatura, ¿no ve? Funciona para este, para este, para este y para este. Para estos últimos dos, ya no. Recuerden que para esos últimos dos ya tenemos que hallar la derivada hacia atrás. Entonces vamos a preguntar si I es igual a n menos 1 y además, ¿dónde está? Es un ciclo if con dos condiciones. ¿No ve? Ya habíamos hecho esto con esto anteriormente. Ah, no. Ya. Si I es igual a n menos 1, es decir, en el caso del 20, vamos a aplicar otra formulita, ¿no ve? A ver, pondremos esta formulita. ¿Cómo le ponemos a la derivada? La derivamos así. dt. Así se va a llamar, ¿ya? Y aplicamos la fórmula hacia atrás. Que había una forma. Ya. La derivada hacia atrás, recordamos que su fórmula va a ser igual a 3 por el valor que estamos evaluando, es decir, temperatura sub I menos 4 por la temperatura un lugar anterior, es decir, I menos 1, más la temperatura dos posiciones anteriores, I menos 2. Esto lo voy a dividir entre 2 por H. ¿Cuánto vale H? Aquí incluso lo podemos calcular, ¿ya? H va a ser igual a cualquiera de estos valores, ¿no ve? Puede ser 5 menos 0, 10 menos 5 o 5 directamente le ponemos, ¿ya? No hacemos mucho lío. Si no, tenemos que poner, ¿no ve? TI más 1 menos TI. Ya, 2 por H. Listo. No me olvido aquí los paréntesis, son muy importantes. Paréntesis, paréntesis. Listo. Ya tenemos la formulita por si es n menos 1. Pero antes también tendríamos que preguntar lo siguiente. Si es igual a i menos 1 va a ser esto. Si i fuese igual a n, es decir, el último término, cuando hablamos del 25, vamos a hacer exactamente lo mismo. Hay un comando en MATLAB que aquí le hubiéramos puesto las dos condiciones. Creo que es así, que no estoy seguro. Esta barra y esto. Y aquí hubiéramos puesto n también, o sea, i. Así, esto quiere decir que si i es igual a n menos 1 o i es igual a n, esto quiere decir que una de las dos se tiene que cumplir para que ingrese. Si me hubiera evitado hacer esto, pero no recuerdo. Así que si no recuerdo, o si es que no saben o no recuerdan, no hay de otro, ¿no? Hacemos nomás a lo clásico. Un poquito más largo el programa, pero va a dar el mismo resultado. Entonces, empezamos desde 1 hasta n. Si es que en algún momento el i se vuelve igual a n menos 1, hacemos esto. Y si es igual a n, igual hacemos esto. A ver, estoy viendo con dónde lo vamos a cerrar esto. Ahí, esto lo cerramos nomás. Lo cerramos nomás. Si es igual a n, igual lo cerramos nomás. Ya, y si no, es la formulita. Incluso tendríamos que hacer aquí como vector para que luego podamos graficar. Sí, está bien. Ya el término. Y aquí igualito va a ser el término. Listo. Ya a ver. Si pasa esto, se cierra. Si pasa esto, se cierra. Y si no se cumple ninguna de estas dos, seguimos nomás, ¿no ve? Entonces vamos a calcular esto, pero de otra forma. Tenemos que calcular ahora cuál era para una derivada hacia adelante. Era menos... Ya, esto hay que editar. La fórmula era menos la temperatura en dos posiciones adelante y más 2
más 4 veces un 1 hacia adelante. Entonces va a ser y más 1. Menos 3 por la temperatura en ese punto. Y listo. Todo eso dividido igual entre 2H. Ya, no hay problema. Listo. Hasta ahí estamos generando ya mi vectorcito dt, que yo lo estoy llamando. Y cierro el ciclo for. Listo. Hasta ahí, bueno, miren, lo vamos a hacer correr. Vamos a mostrar aquí cómo nos va a salir el vector. Temperatura en 7 cuando el número de elementos es solamente 6. Ya, eso hay que revisar. Hasta n. Incluso hubiésemos hecho hasta n-2. Nos olvidamos de esto. Y hasta n-2 se va a usar esta formulita. Luego hacemos esto. Calculamos en n-1 esta formulita. Y este es el enésimo. Está, mucho mejor así. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular con esta fórmula el ciclo for hasta in-2, es decir, este y este. Hasta ahí nomás vamos a utilizar la formulita para calcular estos valores. Luego, el n-1 lo vamos a calcular con esta fórmula, que es la misma con esta. ¿No ve? Que son derivadas hacia atrás, para el n y para el n-1. ¿Listo? Este creo que está de más. Listo. Ahora sí tendría que dar. ¿Listo? Ya está. Aquí tenemos mi vector dt, que son las derivadas. Contemos. Aquí tenemos ¿cuántos tiempos? Tenemos 6 tiempos. Aquí tenemos 3 elementos. Entonces, todo está bien. A ver. No hemos eliminado uno como en el anterior caso. Listo. Hasta ahí ya tenemos eso. ¿Qué vamos a pedir el ejercicio? A ver, nos ha dicho... Ya, determinar dt en cada valor de tiempo. Ya hemos hecho eso. Grafique la derivada versus t menos ta y emplee regresión lineal para evaluar k. Ya, vamos a graficar primero. Ya, necesitamos ahorita este que le voy a llamar ts, ¿ya? Que va a ser igual a la temperatura. Necesitamos un ciclo for que va a ir desde 1 hasta n. ¿Qué vamos a hacer aquí? Un ts sub i va a ser igual a la temperatura y cualquiera de estas menos temperatura a. Aquí está, ¿no ve? Listo. Nada más. Hasta ahí hemos generado este otro vector. Y ahora vamos a plotear ambos. Vamos a plot. Nuestras abscisas son ti menos ta. Así que vamos a plotear ts y también dt. Vamos a poner un grid minor. X label. A ver, el X va a ser igual a T menos TA. Y label, y este va a ser diferencial de T dividido entre DT, entre comillitas, ¿no? Ya, nos tendría que salir un gráfico bonito. Veamos. Ahí está. Este es el gráfico que nos piden. ¿Se ve, no ve? Porque creo que compartí pantalla y no así el mandado nomás. La derivada de la temperatura respecto al tiempo en las ordenadas y en las abscisas T menos TA. Como vemos, es una recta. Y eso está bien. Porque recordemos, ¿no? Que si hacemos el cambio de variable igual y igual a k menos x. Lo siguiente que me está pidiendo, el problema es evaluar cuánto vale esta pendiente. Y esa pendiente va a ser el valor de esa k. Ya listo, hasta ahí todo bien. Y hallaremos el valor de la k. ¿Dónde está? Esto yo creo que ya no es necesario que se muestre. Ya, y ahora vamos a llamar a mi función regresión lineal. Entonces copio esto, lo voy a pegar, pero no son mis vectores. Mi x es mi vector ts y mi y es mi vector dt.
Listo. Con eso yo obtengo A y B. A prácticamente tendría que ser muy cercano a 0. Y B es el valor de mi K. Entonces vamos a decir que K es igual a menos B. ¿Ya? Menos B porque la pendiente va a ser negativa. Y esta K es positiva según la formulita. Y que se muestre. Con eso ya está terminado el ejercicio. Veamos. Ya está aquí el gráfico de dt sobre t menos ta. Y aquí está el gráfico de esa constante de la ecuación. Eso nomás es. Listo, con eso hemos terminado este ejercicio. ¿Ok? Esto es muy importante, ¿no? Derivadas hacia adelante, siempre que se pueda. Cuando ya nos falten datos, derivadas hacia atrás. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Bueno, saben que a este gráfico le pueden cambiar el color, los puntitos, título, muchas cosas, ¿no ven? Por el momento solo hemos puesto título. Ya, es todo por ese ejercicio. Y bueno, eso sería todo para esta primera parte. Avanzaremos integración, ¿ya? Que es bien cortito. Ya, entonces voy a dejar de compartir esto. ¿Dónde está? Y vamos rápidamente a integración porque vamos a programar también en MATLAB más rato. Ya, rápidamente. Integración numérica. Uy. Ya, listo. Rápidamente una pequeña explicación de lo que era la integración. Sabemos que todo es, ¿no? La integración nos ayuda en este ámbito a calcular áreas. Si yo tengo y contra x y tengo una curva que tiene esta característica, este es mi y igual a f de x, digamos que aquí está un valor de a, aquí está un valor de b. Si yo quisiera, bueno, toda esta área que está bajo la curva y en el rango de a y b, se llama la integral desde a hasta b de mi función f de x diferencial de x, ¿no ven? Eso sabemos por concepto de la integral definida. Ya, ahora, ¿cuál es lo interesante? Me dice integral numérica, es decir, que si mi integral que yo quiero calcular no tiene límites, no voy a poder. Recuerden, ¿no ve? Que si teníamos una integral indefinida, esto al integrarlo nos daba otra función, ¿no ve? Y lo podemos llamar esto más una constante. Esta función la podíamos evaluar en el punto que nosotros queramos. Y así obteníamos una función. Y esto era una constante de integración que podría variar, ¿no ve? Pero si nosotros tenemos una integral con límites, esto nos va a dar el área, que es un número. ¿No ve? Esto es un número, no es una función. Y ese número es el área que ocupa eso. ¿Para qué me sirven esas integrales? En ingeniería química se aplica mucho las partes de integrales. Por ejemplo, me puede servir para... a ver, recordemos, más o menos es así. La ecuación, me falta un volumen. No, ya no recuerdo bien. Para calcular el volumen, aquí lo tengo. Ya. El volumen va a ser igual a un flujo inicial, la integral del diferencial de la conversión respecto de la ecuación cinética. Ahí está. ¿Ya? Aquí. Esto se usa mucho en diseño de reactores, ¿ya? Este es el cálculo del volumen. Esto es el flujo que se está poniendo. Esta es la integral, desde una conversión 0 hasta una conversión que nosotros queramos, ¿ya? Conocemos los límites. Diferencial de xa
y aquí está lo que era la cinética de la reacción, lo que se halla en base a regresiones lineales. Esto es una integral, que lo más aconsejable es siempre hacerla con analíticamente, ¿no ve? Métodos de integración. Pero en algunos casos no se puede y hay que hacer una integral numérica. Ahí está un ejemplo. Otro ejemplo es la ecuación de Rayleigh, que me dice el logaritmo del líquido 1 del líquido 2 igual a la integral diferencial de x y asterisco menos x desde un x1 hasta un x2. Esto se usa en la parte de diferenciación, en destilación diferencial. Varía la composición con el tiempo, ¿ya? Y esto es una integral numérica también, ¿ya? Y es el dato que está en equilibrio con x, y para ello te dan una tablita. Y de equilibrio con x. Tienes valores, y mediante técnicas de integración numéricas tienes que hallar cuánto vale esta integral, ¿ya? Digamos que vale b, y de ahí despejar cuánto vale L1 o L2, o algún otro valor que necesites. ¿Listo? Esas son dos que van a ver, ¿no? Cuando esté la de ecuación de Rayleigh de destilación diferencial, se ve en OP3. La ecuación de arriba se ve en diseño de reactores. Y en diseño de reactores hay una integral bien interesante, que es esta de aquí. O sea, sale así. Estás haciendo tus cinéticas y sale así, esta integral. ¿Se acuerdan cómo integrar esto? Esta integral tiene tres resultados. Depende de A, de B y de C. Como es una ecuación cuadrática, si el discriminante es mayor a 0, la ecuación va a ser logaritmo de x menos algo dividido entre x más algo. Si el discriminante es menor a 0, con raíces complejas, te va a salir el arco tangente de algo. Y si el discriminante es igual a 0, las mismas raíces te va a salir igual a menos 1 sobre x menos algo. Tres resultados para una misma integral. Todo depende de A, de B y de C. Ya, así que tampoco tienen que olvidar los métodos de integración analítica. Esta integral además no tiene límites. Se tiene que resolver analíticamente sí o sí. Ya, así que las integrales numéricas sí o sí necesitas límites. Si no hay límites, no puedes hacer nada. Ya, si no hay límites, tienes que hacer las técnicas de integración que saben. Saben que MATLAB con una función simbólica puede integrar también, ¿no ve? Así que se pueden ayudar con eso. Pero se lleva toda una materia. En cálculo 1, todo un parcial era integrales, ¿no ve? Así que si es que se puede integrar la función, lo hacen. Pero si no, vamos a técnicas numéricas. Porque sí, les voy a mostrar algunos... a ver, ahorita les voy a mostrar si no. A ver, voy a dejar de compartir esto. Ya. Ya, ahora sí, voy a compartir aquí la pantalla. ¿Pueden ver el archivo Excel? Así se ve, aquí me parece que se ve. Ya, este de aquí era uno de mis proyectos en la materia de reactores 2. Ya, bueno, aquí en el enunciado me da todo esto. Ya, ¿cuál es lo interesante? El inciso era fácil, había que resolver esta integral de una manera analítica. Ya, se ha resuelto esto dado de manera analítica y simplemente había que reemplazar datos. Por si acaso, esto se ha hecho en Excel. Es decir, que para tú pasar Excel tienes que entender cómo se hace el método numérico. Por después tener trámites de MATLAB guardados, pero hacer el método numérico es entender bien cómo funciona. Así que eso. Yo quería MATLAB, pero me han dicho, no, tienes que hacerlo en Excel. Me han dicho, era bueno. Esto era fácil, era simplemente integrar numéricamente y reemplazar los datos. ¿Ya? Y obtenías un volumen que era lo que me pedía, más o menos 7 litros. Y entonces esta integral, todavía. Ya, ahora sí, nuevamente. ¿Ya? En el primer caso, al ser temperatura constante, esta integral de aquí se podía resolver analíticamente, es decir, con los métodos que conocíamos. Creo que fracciones parciales se hacía. Pero para mi segundo caso, donde la temperatura es variable, esta integral se complica y no se puede resolver analíticamente.
entonces se tiene que hacer una integración numérica. Para ello, bueno, he sacado estos valores de la anterior regresión, peso molecular de una mezcla, el CP, y aquí era el proceso, ¿no? Tenía estas tres ecuaciones. Y voy a utilizar, como dice aquí, el método del trapecio. El método del trapecio me dice que ese volumen lo vamos a calcular como un delta X medios y voy a sumar el volumen 1 más 2 veces volumen 2, etcétera, hasta el volumen 11. Si hay 11 volúmenes, significa que ha habido 10 intervalos. ¿Ya? ¿Y qué hacía para calcular cada volumen? Incluso aquí está la tablita Excel de cómo hemos hecho. Lo primero, ¿cuál era mi intervalo? Había que calcular para una conversión desde 0 hasta 0.2. Ok. Lo que he hecho primero, como yo quiero 10 intervalos, lo he dividido desde el 0 hasta el 2 en 10 partes iguales. ¿Ya? 002, 004, mismo paso. Luego, con este valor de XA, lo he llevado a esta primera ecuación. Tengo todo, he calculado la temperatura. Listo, aquí está. Luego, con este valor de temperatura, ¿dónde está? Aquí está. Esta se llama ecuación de Arrhenius, ¿ya? Tenía todo y he calculado cuánto valía K. Y aquí está, para cada temperatura. Finalmente, aquí está menos RA, que es la velocidad de reacción, que es justamente lo que está integrando, ¿ve? 1 sobre menos RA. Tenía toda esta expresión, función de XA y de T. Con los valores ya calculados de estos dos, y de K también, he calculado la velocidad de reacción para cada punto. Listo. Y el volumen simplemente era SFA dividido entre 1 sobre la velocidad de reacción. Hacemos eso y calculo cada uno de mis volúmenes. Lo último que tengo que hacer, sumar toditos, bueno, siguiendo esto, ¿no? Más 2 veces por la segunda, más 2 veces por la tercera, etcétera. La primera y la última son sin el 2. Por el delta X que yo me he dado de 0.2, dividí entre 2. Y así he hallado el volumen. Este es el método del trapecio. ¿Ya? Ahorita lo voy a explicar mejor, pero este es el método del trapecio. Aquí lo hemos hecho en Excel y hemos hallado el volumen. Lo bueno de Excel es que si yo quiero este 0.2 lo cambio. Le pongo 0.5, 0.8 y todo va a cambiar. Es lo bueno también de Excel, ¿no? Y se entiende también, ¿no? De dónde sale cada numerito. Ya, esto es un ejemplo de un proyecto que yo tenía que hacer. Y ahora sí volveremos, no va a ser la explicación. Dejo de compartir esto. Y compartimos esto. Ya, entonces, calcular esta área se ha vuelto... hay métodos muy interesantes, ¿ya? Vamos con el método del trapecio. A ver, esto incluso ya lo han debido ver tal vez. Método del trapecio tenemos y y x. Mi función es esta. Aquí está A. Y aquí está B. Me dice que depende del número de segmentos que yo divida. A ver, vamos a hacer un poco bruscos. Vamos a decir 4 segmentos, ¿ya? 4 segmentos iguales para nuestro caso. Lo vamos a dividir en 4. Y esos van a ser rectángulos. Mi primer rectángulo va a ser este. Mi segundo rectángulo va a ser este. Mi tercer rectángulo va a ser este. Mi cuarto rectángulo va a ser este de aquí. Saben que es más fácil calcular el área de un rectángulo. Entonces yo calculo el área de los 4 rectángulos. Bueno, mi último rectángulo sería este. No sería ese de ahí abajo. De un rectángulo es más fácil, ¿no ve? Porque la curva puede ser de muchos tipos. Ya, entonces mi área, que es la integral de A a B de f de x, diferencial de x va a ser simplemente el área 1 más el área 2 más el área 3 más el área 4. ¿Ya? Pero como pueden ver, aquí me estoy pasando un poco y aquí me está faltando todavía. Incluso podemos decir que se va a completar de alguna forma, ¿no? Pero no es nada exacto. Nuestra integral va a ser mucho mejor mientras yo divida el segmento en más intervalos. ¿Por qué no 1000? ¿Por qué no 1.000.000? Porque si es que lo meto en MATLAB, yo no voy a hacer esos cálculos, ¿no ven? Lo va a hacer en MATLAB. Eso es lo que dice, bueno, todos los métodos numéricos van a hacer esto. Ya ahorita vamos a explicar, todos hacen esto.
Solo que algunos dicen, no, mira, al medio tienes que ponerle más atención. Otros dicen, no, mira, al comienzo no le tomes en cuenta, etcétera, ¿ya? Pero todos hacen esto en los métodos de integrales. Este es mi área 1 por si acaso, este es mi área 2, este es mi área 3 y este es mi área 4. ¿Ya? Entonces, el método del trapecio me dice que la integral de a a b de f de x diferencial de x es igual a b menos a sobre 2 f de a más f evaluada en b. Es decir, mi integral es simplemente una evaluación. A y b son datos. Yo evalúo f en a y f en b. Tengo todo y voy a hallar cuánto vale mi integral. Listo. Pero esto es mucho, mucho error. Si yo lo hago aquí, esa área sería esto de aquí. Esto azul, eso sería. Nada que ver, ¿no ve? Por ello, hay una formulita donde yo puedo definir cuántos intervalos quiero. Entonces, esa está mejor. La integral de f de x diferencial de x con... Esto es con un intervalo. ¿Qué tal si yo quiero 1000 intervalos, 10.000, 100.000? Así voy a poner. b menos a sobre 2n multiplicado por f evaluado en el primer punto. Ahora que me doy cuenta, incluso sería el f evaluado en a más 2 veces la sumatoria desde i. Ya le pondremos nomás x0, desde i1 hasta n-1 de f de x sub i más f de x sub n. Ya, entonces, el primer valor evalúo, el último valor evalúo y por 2 multiplico a todos los demás. Y ya de mí depende este n, ¿ya? Le puedo poner 100, 1000, 10.000, etc. Depende de mí. ¿Ok? Este es el calculador integral. ¿Listo? Ok. Entonces, a ver, rápidamente lo haremos en MATLAB. Y vamos a hacer un ejercicio también. Ya, vamos a hacer el 9. Esto sigo convirtiendo, creo, lo voy a dejar de compartir. Ya, vamos a presentar ahora pantalla completa. Ya, vamos a hacer el 9. Vamos a ver que hay una comparación muy interesante. Me dice, encuentra el trabajo isotérmico realizado sobre el gas con su comprime de 23:3. Recuerda que el trabajo es igual a menos, desde B1 hasta B2, de P de B. ¿No? Me dan datos de volumen, me dan datos de presión. Encuentra en forma numérica el trabajo realizado sobre el gas con la regla del trapecio 1, 2 y 4 segmentos. Calcule razones de los errores en estas estimaciones y relaciónenlas con el análisis del error de la regla del trapecio. Y a ver, según es un poco teórico, vamos a hacer lo interesante que es esto. Ya, el primero. Me dice regla del trapecio con 1, 2 y 4 segmentos. ¿Ok? Entonces, tampoco es para hacer en MATLAB. Vamos a hacer a mano esta parte, ¿ya? Ya. Práctica 9, ejercicio 9. Ya. A ver, copiaremos esa tablita que me decía. Presión contra volumen, me daba sus unidades. Volumen estaba en litros y la presión estaba en atmósferas. Ya. 3, 8, 13, 18 y 23. 12.5, 3.5, 1.8, 1.4, 1.2. ¿Ya? Me pide calcular el trabajo, que es menos la integral desde un volumen 1, 3 hasta 23. No, al revés era, porque era un trabajo de compresión. De 23 hasta 3, de PdB. ¿Ya? Eso era lo que me pedía calcular. Y ahora me decía, el inciso A, un segmento. El inciso B, 2 segmentos. Y el inciso C, creo que me pedía 4. A ver, 1, 2 y 4. ¿Ya? Vamos a hacer el inciso A primero, ¿ya? Con un segmento. ¿Qué quiere decir un segmento? Que el trabajo, que es mi integral
desde 23 hasta 3 de P de B va a ser igual a menos. Utilizamos la fórmula del trapecio, que me dice B menos A. Bueno, aquí en N podemos ponerle 1 y al final se va a generar esta formulita de aquí. ¿Ya? Esta fórmula es para un segmento. Nada recomendable, pero si nos piden que vamos a hacer, ¿no? Ya, B menos A. B es 3, A es 23, dividido entre 2. ¿Qué más me dice? F en A más F en B. Entonces sería presión en 3 más presión en 23. ¿No ve? Listo. Reemplazamos. Menos por menos va a dar más. 23 menos 3 es 10. Dividido entre 2 va a ser 5. Por la presión en volumen es 12.5. Más la presión en 23 es 1.2. Igual. Listo. De aquí ya sacamos cuánto vale. Bueno, y el trabajo va a estar en atmósferas litro. Esto me va a dar en atmósferas litro. Bueno, habría que convertirnos. Vea kilojoule. No lo vamos a hacer. Mejoraremos en inciso B. ¿Ya? Eso nomás era. Hemos calculado una integral directamente así. Pero nada recomendable, ¿no? Porque solamente son 2 puntos. Vamos ahora al inciso B, que me dice con 2 segmentos. Ahí está más interesante. Ok, mi trabajo va a ser igual a menos la integral desde 23 hasta 3 de P de B. Igual, 2 segmentos. Cuando tenemos más de un segmento, podemos utilizar esta formulita de aquí. 2 segmentos voy a necesitar 3 datos. Voy a utilizar el primero y el último. Siempre se utilizan esos dos, ¿ya? El primero y el último voy a utilizar. Y como me dice 2 segmentos, voy a utilizar el del medio. Así tengo aquí un segmento y aquí tengo 2 segmentos. ¿Listo? Entonces, voy a decir menos B menos A dividido entre 2 por N. N valía 2 porque eran 2 segmentos, ¿no ven? Ahora, recordamos la formulita. Está la función evaluada en el primer término y la función evaluada en el último. Eso nunca va a cambiar. Entonces estaría utilizando esto y esto. 12.5 más 1.2. Ya está. Ahora tengo que hacer esta sumatoria, ¿ya? Más 2 veces. Bueno, en mi único caso va a ser I igual a 1, que sería F en 1. La presión, para mi caso, sería este de aquí, 1.8. Y listo. Todo eso es un valor numérico y puedo calcular cuánto vale el trabajo, ¿no? Cuidado, hay que convertir por si acaso. El trabajo no se presenta en atmósferas litro, por lo menos en joule o en calorías. Vamos con el inciso C, que me dice 4 segmentos. Si me dice 4 segmentos, necesito 5 datos. Y justamente todos mis datos son 5. Así que para última integral voy a utilizar toditos estos datos. Mucho mejor, ¿no? Algo también para esta parte de utilizar esta fórmula de aquí. Todos los pasos tienen que ser el mismo, igualito que derivadas, ¿no ve? ¿Cuánto es el paso aquí? Aquí hay 5, aquí hay 5, aquí hay 5 y aquí hay 5. Entonces todo ok, ¿no ve? Si fuesen distintos, hay que hacer la regla del trapecio intervalo por intervalo. A ver, ahorita les voy a mostrar una tablita muy interesante. ¿Ya? Listo, entonces el trabajo va a ser igual a menos 3 menos 23 dividido entre 2 por el número de intervalos. En este caso es 4. Ya. No olvidemos, ¿no ve? El primero y el último siempre van a estar. F evaluado en el X0 es lo mismo que F evaluado en A. Y F evaluado en XN es lo mismo que F evaluado en B. Entonces igualito. 12, 5 y 1.2 entran sumados. Más 2 veces, y hablo paréntesis, porque ahora ya no es un término nomás, es toda una sumatoria. Ya, más 2 veces todos los intermedios, es decir, este y este. 3.5, 1.8. Y 1.4. ¿Listos? Porque ya he tomado todos los datos que me han sido, que me han dado en el ejercicio, ¿no? Ahora, por si acaso, esto es lo mismo que decir la integral desde A a B de un f de x diferencial de x, ¿no ve?
No me tengo que, por analogías vamos a hacerlo, ¿ve? Diferencial de B igual al diferencial de X. Entonces mis X son B. Es por eso que esto es mi delta X, delta X, delta X, ¿no ve? Y en este caso es el mismo. Eso es muy bueno. Mi F de X es directamente la presión. Y es por eso que yo, aquí, aquí, aquí y aquí, bueno, en el 2, ¿no? Ponía directamente la presión, ¿ya? Así es cuando tenemos tablas de datos, ¿ya? Es simplemente reemplazar. Ahora, si necesitase el volumen a 5 litros, no tendría que hacer nada, ¿ya? Si me dan una tablita y me piden alguna integral con algún método, solo tengo que tocar los datos que están dentro de la tabla, no me puedo inventar ninguno más, ¿ya? Cuidado, están sacando uno por interpolación lineal, así, no nada que ver. Algo interesante aquí que podríamos hacer es lo siguiente. A ver, el trabajo va a ser igual a menos la integral desde 23 a 3 de P diferencial de B, ¿no ve? ¿Qué tal si P fuese una función de B? Yo lo podría meter y lo podría integrar, una integral analítica, ¿no ve? ¿Y qué hemos aprendido en el anterior capítulo? Hemos aprendido el polinomio de Lagrange y el polinomio de Newton. Más recomendable el de Lagrange, ¿no? Es más moroso, pero saca mejores resultados. Entonces, ¿qué tal si con esta tablita de datos, presión, volumen, yo genero mi polinomio de Lagrange? Así. Ese polinomio de Lagrange lo meto en integral y hago la integración manual, la integración analítica. Lo evalúo luego, ¿no? 23 y 3. ¿Y cuánto me dará? Interesante, ¿no? Yo antes, cuando me daban una tablita, yo hacía eso. Pero después, ya leyendo más de métodos numéricos, he visto que es mejor utilizar los datos, ¿ya? Porque al final va a dar resultados muy similares, pero los de las tablas son los que son los datos más correctos, ¿ya? Así que si les dan tablas y les piden alguna integral, tienen que utilizar los datos de la tabla. No digo todos, ¿no? Porque imagínense, nuestro inciso B no ha utilizado todos los datos, solo ha utilizado 3. Depende de lo que les piden. Pero si les dan tabla de datos, utilicen esos datos, ¿ya? No se inventen más. ¿Listo? Ya, ahí está con tabla de datos. Conociendo ahora esto y cómo se ha hecho el tratamiento, podemos escribir otros dos métodos, que son Simpson 1/3. Otro método para calcular una integral. A ver, vamos a escribir sus dos formas, ¿ya? Por si tienes 3 datos, que sería b menos a sobre 6, f en x0 más 4 veces f en x1 más f en x2, ¿ya? O si quieres tú definir el número de intervalos, entonces sería b menos a sobre 3n f en x0 más 4 veces la sumatoria de i, 1, 3, 5, es decir, toditos los impares, hasta n menos 1 de las funciones x sub i, más 2 veces la sumatoria 2, 4, 6, toditos los pares, hasta n menos 2, f de x sub i, más f de x sub n. Miren que en este método numérico, igualito, ¿no ve? El primero y el último, así aislados quedan. ¿Cuál es la diferencia con trapecio? Aquí ven el trapecio, directamente le dice, ¿no ve? Más 2 veces todos los términos. Aquí has categorizado los impares y los multiplica por 4. Los pares los multiplica por 2. Hace la sumatoria total, el n tú lo defines, ¿no ven? Haces la sumatoria total y obtienes cuánto vale tu integral. Ese es... Ah, no, esto es con Simpson 3/8. ¿Ya? Igualito, pero mi k va a ir desde 4, yendo de 3 en 3 hasta n menos 2. Y aquí están los CPs y se suma. Luego, mi k va a ir desde 2 hasta n. Si es 4 no pasa nada, si es 7 no va a pasar nada, si es 10 no va a pasar nada. ¿Por qué en estos 3 casos no pasa nada? Porque en 4, en 7 y en 10 ya se ha sumado. No lo tengo que sumar. Si no es ninguno de estos 3, yo voy a decir que sí, se suma. Igualito he sacado mis dos sumatorias. Listo. P va a ser igual a mi CP en 1, Q va a ser igual a mi CP
en el término n más 1, en el último. Listo. La entalpía va a ser igual a 3 octavos de H de todo lo mismo. Este es el método de Simpson 3 octavos. ¿Ok? Es muy similar, como ven, igualito, ¿no ve? Los pares se van a un lado, los impares se van a otro lado. El primero y el último término están solitos, solo que ya no es un tercio, ya es 3 octavos. Y ya está. Aquí podemos pedir que el cálculo de la entalpía es de H. Bueno, a ver esto que hay que revisar. Bueno, ¿por qué el 4, el 7 y el 10? Bueno, para el Simpson 3 octavos variaba esto. A ver, me voy a dejar de compartir. Ah, no, esto más quería mostrarles. ¿Dónde está? Ya. Dos cositas más. En MATLAB tiene dos comandos que nos van a ayudar a calcular, por ejemplo, integrales. Ya, el MATLAB ya tiene funciones para calcular todo lo que hemos hecho. Ya, en este caso vamos a ver la parte de integrales. ¿Qué tal si yo quisiera, pero tiene que ser una integral anónima, por si acaso, ¿ya? Calcular la integral de x al cubo más 5, ¿ya? Le tengo que poner así, porque maneja mucho lo que es vectores. Ya, listo. Ahora voy a utilizar int, va a ser igual, aquí está la función que se llama quad. Necesita una función, necesita el límite inferior, que sea desde 0 hasta 1. Y está. Ya ha calculado esta función, su integral, desde 0 hasta 1. Si quieren saber cómo funciona este quad, en cualquier función, ¿no? Help quad. Y ya, les va a dar todo. ¿Qué hace la función? ¿Qué le tienes que introducir? ¿Cómo resuelve? Etcétera. Quad es porque lo resuelve por cuadraturas. Muy similar a lo que es trapecio. ¿Ya? Hay otra función que se la llama traps. Traps te resuelve una integral si tú les das dos tablas de datos. Es decir, aquí hemos calculado esta integral, ¿no ve? Era integral. No hemos calculado la integral. No hemos calculado la integral. No hemos calculado todavía la integral, ¿no ve? Ah, bueno, aquí. Dada la tabla de datos, teníamos que calcular la integral, ¿no ve? Este comando traps hace eso. Pero lo mismo, ¿no? No sabemos cómo lo hará. Con un tercio, con 3 octavos. ¿Qué método hará? No sabemos, pero hace. Tú le tienes que introducir x y ya está. Te calcula la integral. Y si quieren saber más del comando traps, lo mismo, ¿no ve? Help traps. Y les va a dar el MATLAB toda la... Bueno, ponen enter. Y les va a dar el MATLAB toda la información que necesiten, qué método utiliza, etcétera. ¿Listo? Ya, a ver... ahora sí, voy a dejar de compartir. Ya. A ver, entonces, bueno, nos hemos pasado un cachito. Ahí también hemos visto mucho de lo que es las integrales, cómo se pueden calcular numéricamente, y han visto que solo son sumatorias, ¿no? Solo es sumar. Suman todos los valores. Suman valores. El trapecio te dice 2 veces todos los intermedios. El Simpson te dice separar los impares y los pares, ¿no ven? Distintas sumatorias. Hay otras formulitas que son las de Newton-Cotes. Es lo mismo, ¿ya? Revisen la de Newton-Cotes, es lo mismo, solo que le ponen un 5 más, le ponen un 6 más, pero al final en toditos es una sumatoria de distintos términos, ¿ya? Incluso estos no es necesario programarlos en MATLAB, porque como es solo una sumatoria, sumar términos, lo podemos hacer a mano, ¿ya? A ver, me ha faltado tiempo, me falta un poquito de esta parte, ¿ya? Lo voy a grabar, yo creo que ahorita, un video de media horita yo creo que va a ser lo que me falta, y lo voy a subir también, ¿ya? En la misma carpeta de la clase de hoy va a estar. Me falta un poquito tal vez de trapecio, o bueno, cuando no son constantes el paso, y luego cuando tenemos una función y no así una tabla de datos, ya una función, digamos, seno de e a la x, así, ¿ya? Esos dos ahorita lo voy a hacer, porque igual la programación de MATLAB no es difícil, porque sí, es lo mismo, solo que antes de evaluar tienes que generar tu función. Ya, listo. Ahora, una cosa más. No les quisiera dar, como en el anterior, para hacer una práctica más, porque no les va a dar tiempo, ¿ya? Y si les digo para el siguiente viernes, tampoco va a tener sentido porque ya va a pasar el examen, ¿ya? Así que lo que vamos a hacer es,
La nota de su práctica 9, que es la última, 9 de diferenciación e integración, va a pasar a ser la segunda práctica de oscilatura, ¿ya? Porque ya ha habido una, era de ecuaciones no lineales. Esa, más la nota de la práctica 9, van a ser las notas de oscilatura, ¿ya? Del segundo parcial. No sé si va a haber nota del tercer parcial, porque tercer parcial ya no sabe ver examen, ya solo sabe hacer el proyecto. Y no nos faltan muchos temas, solo falta E2 y EDPs. Así que eso haremos, ¿ya? Hagan la práctica 9, entréguenlo, hemos hecho ya una gran cantidad de ejercicios. Con lo que hemos hecho se puede hacer el resto. Ya algunas cositas tienen que leer un poquito más, pero más que todo es de diferenciación a lo que he visto. ¿Listo? Así que eso. Y eso, lo entregan el día lunes y con eso también ya van a tener sus dos notas. ¿Ya? Entonces, eso haremos. ¿Se entregar? ¿Qué? No, igual al ingeniero entreguele. Sí, al ingeniero nomás entreguele, o sea, donde le envían siempre, ¿no ve? Porque igual luego lo revisamos y sacamos las notas, tenemos las notas parciales. Bueno, él lo tiene, pero bueno, de ahí lo podemos sacar también. Así que ahí nomás entreguelo, ¿ya? Hemos hecho, por eso he tratado de hacer una gran cantidad para que también ustedes tengan que hacerlo el resto y les vaya bien. Practiquen esta parte, diferenciación, integración. Integración es bien importante y no es difícil, ¿ya? Listo, entonces en eso, ahorita yo lo voy a subir esto, lo voy a subir el otro videito y ya. Si el PDF más lo puedes subir, por favor. Claro. Ya, gracias. Ya, listo. Ya, chao chicos. Entonces hasta ahí, espero que les vaya bien en su examen, ¿ya? Estudien. Han visto que esta parte es más que todo de fórmulas, ¿no ves? Desde sistemas no lineales, sistemas no lineales, sistemas de ecuaciones, interpolación y derivación e integración, ¿no ves? Así que, bueno, todos los videos también están, ¿saben? ¿No ve? Todas las semanas hemos resuelto estas clases. Ahí te lo voy a terminar de grabar, lo de integración, y con eso ya están completos también. Listo, entonces hasta la siguiente semana, chicos. Espero les vaya bien en su examen.